Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto. Era un silencio espeso, cargado de polvo y de ausencias, igual que el cobertizo. Un silencio que me gritaba el nombre de mi padre. Un hombre que amé con la misma intensidad con la que él pareció ignorarme. Y ese silencio se hizo más ensordecedor el día que leí su testamento. Mi padre le dejó la casa a mi hermanastro, Andrés. Toda la casa. A mí me dejó una llave. Una insignificante llave de latón que cabía en la palma de mi mano, tan pequeña que casi me parecía una burla. Un desprecio silencioso, frío, perpetuado en tinta sobre papel. El peso de la sangre, dicen, pero a veces, la sangre pesa menos que el desprecio. Andrés, hijo de su primer matrimonio, siempre fue el hijo perfecto, el atleta, el aplicado, el que nunca daba problemas. Yo, en cambio, siempre fui la sombra, la hija tardía, la que nunca logró alcanzar las expectativas de un hombre que no supe si alguna vez las tuvo para mí. No me malinterpreten. No odiaba a Andrés. Era mi hermano, a pesar de todo. Pero la disparidad, la flagrante injusticia, me caló hondo. No por la casa en sí, nunca fui materialista, sino por lo que representaba. La confirmación de una vida entera sintiéndome insuficiente, menos valiosa, menos amada. Mi esposa Sofía fue la que me sacó del pozo. Ella, con su pragmatismo y su amor incondicional, me convenció de no dejar que la rabia me consumiera. Vamos a ver qué abre la llave, Isa, me dijo con esa sonrisa que siempre me daba esperanza. Quizá no sea un tesoro material, pero puede ser algo importante. Algo que te pertenezca. Así que ahí estábamos, en el cobertizo del jardín trasero, el único rincón de la propiedad donde yo sentía que mi padre y yo habíamos conectado, aunque fuera fugazmente. Él era un manitas, un hombre de herramientas y de proyectos inacabados. Yo, de niña, me sentaba a su lado en el banco de trabajo, observándolo lijar la madera, embadurnar con pegamento, construir pequeñas maravillas con sus manos callosas. Era el único momento en que sentía que me veía de verdad. El banco de trabajo estaba desordenado, cubierto de serrín, tornillos oxidados, frascos vacíos de pintura. El aire olía a aceite quemado y a madera vieja. La rendija polvorienta de la ventana dejaba entrar una fina línea de luz que apenas iluminaba el espacio. Sofía sostenía la linterna, su haz tembloroso revelando el caos organizado de mi padre. Buscamos durante horas. Probamos la llave en cada cerradura imaginable, viejas cajas de herramientas, cajones repletos de clavos, armarios metálicos llenos de repuestos. Nada. La llave no parecía encajar en nada. La frustración empezaba a apoderarse de mí. Tal vez era una broma cruel, una última muestra de indiferencia. ¿Estás segura de que vale la pena, Sophie?, pregunté con la voz quebrada. Ella me miró con esos ojos llenos de paciencia y cariño. Claro que sí, Isa, no te rindas ahora. Tu padre no era un hombre de desperdiciar nada. Si te dio esta llave, es por algo. Y entonces, la vi. Una pequeña caja de madera, escondida detrás de una pila de tablones. Era una caja sencilla, sin adornos, casi camuflada entre el resto de trastos. Tenía una cerradura diminuta, casi invisible. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Con manos temblorosas tomé la llave de latón y la introduje en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré la llave y escuché un leve clic. Abrí la caja. Contenía algo que jamás esperaría, algo que reescribiría la historia de mi padre y la mía. Algo que desafiaría el peso de la sangre y el filo del desprecio que habían marcado mi vida. Ahora sigue el cuerpo principal de la historia, donde describes con detalle lo que Isabela encuentra en la caja y cómo este descubrimiento impacta su relación con su padre, su hermanastro y consigo misma. Explora las emociones de Isabela, sus miedos, sus esperanzas y las decisiones difíciles que debe tomar. Profundiza en el tema de el peso de la sangre, el filo del desprecio, a través de las interacciones de los personajes y las reflexiones de Isabela. Alrededor de 2.400 palabras. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un reloj de bolsillo. No era un reloj lujoso, de oro o con incrustaciones de joyas. Era un reloj sencillo, de plata envejecida, con la esfera protegida por un cristal rayado. Pero al tomarlo en mis manos, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. No era un objeto cualquiera. En la tapa interior del reloj, grabadas con una letra temblorosa, estaban las iniciales MS y una fecha, 1945. ¿Qué es esto?,
preguntó Sofía, acercándose para ver mejor. No tenía ni idea, pero instintivamente supe que ese reloj era la clave de algo importante. Algo que mi padre había mantenido oculto durante toda su vida. Herente. Abrí el reloj. Las manecillas estaban detenidas, congeladas en las 3:17 de la mañana. La esfera, de color crema, estaba amarillenta por el paso del tiempo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una pequeña fotografía, pegada en la parte posterior de la esfera. Era una foto en blanco y negro, descolorida y arrugada. En ella aparecía una mujer. Una mujer joven, de mirada intensa y sonrisa triste. Era una belleza discreta, con el cabello recogido en un moño y un vestido sencillo. No la reconocí. ¿Quién es?, preguntó Sofía con la voz cargada de curiosidad. Negué con la cabeza. No lo sé. Nunca la he visto antes. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué relación tenía con mi padre? Y lo más importante, ¿por qué había guardado su foto en secreto durante tantos años? Durante los siguientes días, me obsesioné con el reloj. Lo llevaba conmigo a todas partes, como si fuera un amuleto. Le daba vueltas a la foto en mi cabeza, tratando de encontrar alguna pista que me ayudara a desentrañar el misterio. Le pregunté a mi madre si reconocía a la mujer. Ella me miró con confusión. No, hija, nunca la he visto. ¿Por qué preguntas? No quise contarle nada sobre el testamento o la llave. No quería remover recuerdos dolorosos. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte, pero la muerte de mi padre la había dejado vulnerable. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé buscando en los archivos familiares, revisando viejas fotos y documentos. Pero no encontré nada que me diera una pista sobre la identidad de la mujer del reloj. Entonces, se me ocurrió una idea. Busqué en Internet registros históricos de la zona donde mi padre había crecido. Encontré un archivo de periódicos locales de la década de 1940. Pasé horas revisando las páginas amarillentas, buscando algún nombre que coincidiera con las iniciales MS. Finalmente, lo encontré. Un pequeño anuncio necrológico, publicado en 1946. Decía: falleció trágicamente el 12 de mayo de 1946. La señorita Marina Suárez, a la edad de 21 años. Descanse en paz. Marina Suárez. La mujer de la foto, la mujer que mi padre había amado en secreto. Eren Memku. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi padre, el hombre que creía conocer, el hombre que siempre me había parecido distante y reservado, había tenido una vida secreta, una historia de amor truncada por la tragedia. Pero ¿por qué nunca me había contado nada? ¿Por qué había guardado ese secreto durante tantos años? La respuesta, supuse, estaba en el peso de la sangre, el filo del desprecio. Mi padre provenía de una familia conservadora, de profundas raíces tradicionales. Tal vez Marina no era la adecuada para él. Tal vez su relación había sido prohibida, condenada por la sociedad de la época. O tal vez, simplemente el dolor de su pérdida había sido demasiado grande para compartirlo con nadie. Decidí hablar con Andrés. A pesar de la tensión que había entre nosotros por el testamento, sentía que necesitaba contarle lo que había descubierto. Él también tenía derecho a conocer la verdad sobre nuestro padre. Lo encontré en la casa, revisando los papeles de la herencia. Estaba sentado en el escritorio del despacho de mi padre, el lugar donde se había escrito el testamento que me había dejado tan devastada. Andrés, necesito hablar contigo, le dije con voz temblorosa. Él me miró con frialdad. No creo que tengamos nada de qué hablar, Isabela. Ya está todo dicho. No, Andrés, te equivocas. Esto es importante. Tiene que ver con nuestro padre. Le conté sobre la llave, la caja, el reloj, la foto, Marina Suárez. Le expliqué todo lo que había averiguado. Al principio, Andrés se mostró escéptico. Pensó que estaba inventando una historia para conseguir algo a cambio. Pero al ver la seriedad en mi rostro, al escuchar el temblor en mi voz, supo que decía la verdad. No puedo creerlo, dijo finalmente, con la voz ronca. Nunca imaginé que nuestro padre pudiera guardar un secreto así. Juntos, investigamos más sobre Marina Suárez. Descubrimos que había sido una joven talentosa, una aspirante a escritora, que había publicado algunos poemas en la prensa local. También supimos que había muerto en un accidente de tráfico, cuando regresaba de una visita a su familia en un pueblo cercano. Cuanto más descubríamos sobre Marina, más entendía a mi padre. Entendía su silencio, su tristeza, su aparente indiferencia.
Había vivido con el peso de la pérdida durante toda su vida, y ese peso lo había consumido por dentro. Andrés y yo empezamos a acercarnos. El secreto de nuestro padre había derribado las barreras que nos separaban. Ya no éramos solo hermanastros, competidores por la herencia. Éramos dos hermanos, unidos por un pasado compartido, por un dolor común. Decidimos hacer algo para honrar la memoria de Marina Suárez. Publicamos un libro con sus poemas, acompañados de una biografía escrita por nosotros. El libro tuvo un gran éxito en la comunidad local. La gente se emocionó con la historia de Marina, con su talento truncado, con su amor perdido. Con el dinero recaudado con la venta del libro, creamos una beca con el nombre de Marina Suárez, destinada a jóvenes aspirantes a escritores de la zona. Queríamos que su legado perdurara, que su voz siguiera viva a través de las nuevas generaciones. El día de la presentación del libro, Andrés y yo subimos al escenario juntos. Nos tomamos de las manos y miramos al público. Sentí una profunda conexión con mi hermano, una conexión que nunca antes había experimentado. Hoy celebramos la vida de Marina Suárez, dijo Andrés con la voz emocionada. Una mujer talentosa, una mujer amada, una mujer que nunca fue olvidada. Y también celebramos la memoria de nuestro padre, añadí yo. Un hombre que amó en silencio, un hombre que sufrió en silencio, un hombre que finalmente nos ha unido. Después de la presentación, fui al cobertizo. Me senté en el banco de trabajo de mi padre y saqué el reloj de bolsillo. Abrí la tapa y miré la foto de Marina. Gracias, susurré. Gracias por mostrarme la verdad. Gracias por liberarme del peso de la sangre y del filo del desprecio. Cerré el reloj y lo guardé en mi bolsillo. Sentí una paz interior que nunca antes había conocido. Había perdonado a mi padre, y me había perdonado a mí misma. Había aceptado mi pasado, y estaba lista para construir mi futuro. El peso de la sangre, el filo del desprecio. A veces, esas fuerzas nos definen, pero también tenemos el poder de elegir nuestro propio camino. De romper las cadenas del pasado. De construir un futuro basado en el amor, la comprensión y el perdón. La llave de latón, que al principio me pareció un símbolo de desprecio, resultó ser la llave de mi propia liberación. La llave que abrió la puerta a la verdad, a la reconciliación, al amor incondicional. Ahora escribe el epílogo de la historia, en el que Isabela reflexiona sobre los eventos pasados y cómo han transformado su vida. Describe su relación actual con Andrés y Sofía, y cómo el legado de su padre y Marina Suárez ha influido en sus decisiones y valores. Concluye con una reflexión final sobre el peso de la sangre, el filo del desprecio y el poder del amor y el perdón, alrededor de 800 palabras. Han pasado 5 años desde que encontramos el reloj en el cobertizo. 5 años desde que la llave de latón abrió la puerta a un pasado oculto, a una verdad que cambió mi vida para siempre. El cobertizo sigue ahí, en el jardín trasero de la casa que ahora comparto con Andrés. Lo hemos convertido en un pequeño museo, un homenaje a nuestro padre y a Marina Suárez. El banco de trabajo permanece intacto, con sus herramientas oxidadas y sus frascos vacíos de pintura. El aire sigue oliendo a aceite quemado y a madera vieja, un aroma que me trae recuerdos agridulces. Andrés y yo hemos logrado construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor fraternal. Ya no somos rivales, competidores por la aprobación de un padre ausente. Somos amigos, confidentes, compañeros de viaje. Juntos gestionamos la beca Marina Suárez. Cada año, seleccionamos a jóvenes talentosos que sueñan con convertirse en escritores. Es un trabajo gratificante, que nos permite honrar la memoria de Marina y contribuir al futuro de la literatura. Sofía sigue siendo mi roca, mi apoyo incondicional. Ella fue la que me animó a no rendirme, la que me ayudó a desentrañar el misterio del reloj, la que me enseñó a perdonar y a amar sin reservas. Nuestra relación se ha fortalecido con el tiempo, y cada día me siento más agradecida de tenerla a mi lado. A veces, me siento en el jardín y observo a los niños que juegan en el césped. Son los hijos de Andrés, mis sobrinos. Me encanta verlos correr, reír, disfrutar de la vida. Me recuerdan a Marina, a su juventud truncada, a su espíritu libre. He aprendido que el peso de la sangre puede ser abrumador, que el filo del desprecio puede ser lacerante, pero también he aprendido que el amor y el perdón son más fuertes, que pueden sanar las heridas más profundas, que pueden construir puentes donde antes solo había abismos. Mi padre ya no está, pero su legado sigue vivo en mí, en Andrés.
en los jóvenes que reciben la beca Marina Suárez, en los niños que juegan en el jardín. Su secreto, que durante tanto tiempo me pareció una traición, se ha convertido en una fuente de inspiración, en un recordatorio de que el amor puede trascender la muerte, de que la verdad siempre sale a la luz. El reloj de bolsillo sigue guardado en un lugar seguro. Lo saco de vez en cuando para recordar la historia de Marina, la historia de mi padre, la historia de mi familia. Lo abro y miro la foto de aquella joven de mirada intensa y sonrisa triste. Y le susurro: gracias, Marina. Gracias por mostrarme el camino. El peso de la sangre, el filo del desprecio. Ya no me atormentan. He aprendido a vivir con ellos, a aceptarlos como parte de mi historia. Pero también he aprendido a superarlos, a construir un futuro basado en el amor, la compasión y el perdón. Porque al final, lo que realmente importa no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. No es el peso de la sangre, sino la fuerza del amor. No es el filo del desprecio, sino la calidez del perdón. Y yo, gracias a una llave de latón, y al amor incondicional de mi esposa, he encontrado mi camino. Un camino lleno de paz, de esperanza y de amor. Un camino que me lleva hacia un futuro mejor. Un futuro en el que el peso de la sangre ya no me oprime, y el filo del desprecio ya no me hiere. Un futuro en el que solo importa el amor, el perdón y la memoria de aquellos que nos amaron y a quienes amamos. A veces, cuando el silencio de la casa se hace particularmente denso, me siento en el cobertizo, y dejo que la luz tenue filtre recuerdos. Tomo entre mis manos la pequeña caja de madera, casi sin querer volver a abrirla. Pero lo hago, siempre lo hago. Necesito sentir el tacto del terciopelo desgastado, el frío de la plata envejecida. Andrés, a pesar de su fachada serena, también lucha contra sus propios fantasmas. Lo veo en sus ojos cuando habla de nuestro padre, una sombra de duda que nunca termina de disiparse. A veces, me pregunto si él siente la misma punzada de culpa que yo sentí, la culpa de no haberlo conocido verdaderamente, de haber juzgado su silencio como indiferencia. Hace poco Andrés me confesó que había encontrado una carta, escondida en un viejo baúl en el ático. Era una carta de nuestro padre a Marina, escrita poco antes de su muerte. En ella, le expresaba su amor incondicional, su arrepentimiento por no haber tenido el coraje de desafiar a su familia, su temor a perderla para siempre. La carta confirmó lo que ya sospechábamos. El amor de nuestro padre por Marina había sido el secreto mejor guardado de su vida, una herida que nunca cicatrizó. Al leerla, sentí una oleada de compasión por él, por su sufrimiento silencioso, por su incapacidad de romper con las convenciones sociales. Compartí la carta con mi madre. Al principio, se mostró reacia a leerla, temerosa de revivir viejos dolores. Pero finalmente, accedió. La leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. Al terminar me abrazó con fuerza y me dijo: tu padre era un buen hombre, Isabela. Simplemente, estaba atrapado en su tiempo. Sus palabras me liberaron. Me permitieron ver a mi padre con nuevos ojos, no como el hombre distante y frío que siempre había creído conocer, sino como un ser humano vulnerable, atrapado en las redes del destino. Ahora, cada vez que pienso en él, ya no siento rencor ni resentimiento. Solo siento compasión y amor. Y sé que, en algún lugar, él me está observando, orgulloso de lo que hemos logrado. De cómo hemos honrado la memoria de Marina, y de cómo hemos transformado el legado de dolor en un legado de esperanza. El peso de la sangre sigue ahí, pero ya no me aplasta. El filo del desprecio se ha embotado con el tiempo. He aprendido a aceptar mi pasado, a perdonar a mi padre y a amarme a mí misma. Y sé que, mientras siga viva, seguiré luchando por construir un mundo mejor, un mundo donde el amor y el perdón sean más fuertes que el odio y el rencor, porque al final, eso es lo que realmente importa. No el secreto que guardamos, sino la verdad que revelamos. No el dolor que sentimos, sino el amor que compartimos. No el peso de la sangre, sino la fuerza del espíritu. Y yo, gracias a una llave de latón, y al amor incondicional de mi familia, he encontrado mi camino. Un camino lleno de luz, de esperanza y de amor. Un camino que me lleva hacia un futuro mejor. Un futuro donde el legado de Marina Suárez y el recuerdo de mi padre sigan inspirando a las nuevas generaciones. Un futuro donde el amor siempre triunfe sobre el dolor, y donde el perdón siempre venza al rencor. A veces Sofía me encuentra en el cobertizo, sentada a oscuras, con la caja de madera en el regazo. No dice nada, simplemente se sienta a mi lado, me abraza en silencio. Ella entiende,
sin necesidad de palabras, la complejidad de mis sentimientos, la mezcla de tristeza y alegría, que me embarga cada vez que me sumerjo en el pasado. Sabe que el reloj de bolsillo es más que un objeto antiguo. Es un portal a otra época, un espejo de un amor perdido, un símbolo de la fragilidad de la vida. También entiende que mi padre, a pesar de sus defectos y secretos, era un hombre bueno en el fondo, un hombre que amó profundamente, aunque no siempre supo cómo expresarlo. Con el tiempo, he aprendido a valorar los pequeños momentos, las risas compartidas con Andrés y Sofía, las tardes de lectura con mis sobrinos, los paseos por el jardín con el sol acariciando mi rostro. He aprendido a encontrar la belleza en las cosas simples, a apreciar la compañía de mis seres queridos, a vivir el presente con intensidad. La beca Marina Suárez sigue creciendo. Cada año, recibimos más solicitudes de jóvenes talentosos, ansiosos por compartir sus historias con el mundo. Es un honor para nosotros poder apoyarles en su camino, animarles a perseguir sus sueños, recordarles que su voz es importante, que sus palabras pueden cambiar el mundo. Andrés ha encontrado la paz, ha logrado reconciliarse con el pasado, perdonar a nuestro padre y construir una vida plena y feliz. Sus hijos son su mayor alegría, su motivación para seguir adelante, su legado para el futuro. Hace unos meses, Andrés me propuso que convirtiéramos la casa en un centro cultural, un lugar donde se pudieran organizar talleres literarios, exposiciones de arte y conciertos de música. La idea me pareció maravillosa, una forma de honrar la memoria de Marina y de contribuir a la vida cultural de la comunidad. Estamos trabajando en el proyecto con entusiasmo, diseñando los espacios, buscando colaboradores, organizando los eventos. Queremos crear un lugar acogedor y vibrante, un lugar donde la gente pueda reunirse, compartir ideas, expresar su creatividad, celebrar la belleza del arte y la literatura. A veces, me pregunto qué pensaría mi padre de todo esto. Creo que estaría orgulloso de nosotros, de cómo hemos transformado su legado de dolor en un legado de esperanza. Creo que estaría feliz de ver cómo hemos convertido su casa en un lugar de encuentro y de cultura, un lugar donde la memoria de Marina sigue viva, inspirando a las nuevas generaciones. Y a veces, cuando el sol se pone, y el jardín se llena de sombras, me siento en el cobertizo, tomo el reloj de bolsillo entre mis manos y cierro los ojos. Entonces, puedo sentir la presencia de mi padre y de Marina, puedo escuchar sus voces, puedo sentir su amor, y sé que aunque ya no estén físicamente presentes, su espíritu sigue vivo en mí, en Andrés, en Sofía, en los jóvenes que reciben la beca Marina Suárez, en todos aquellos que creen en el poder del amor, del perdón y de la memoria, porque al final, la vida es eso, una cadena de recuerdos, una sucesión de momentos, un legado de amor, y nosotros, somos los guardianes de ese legado, los encargados de transmitirlo a las futuras generaciones, los responsables de mantener viva la llama de la esperanza. Y yo, gracias a una llave de latón, y al amor incondicional de mi familia, he encontrado mi propósito. Un propósito que me llena de alegría, de satisfacción y de paz. Un propósito que me permite honrar el pasado, vivir el presente, y construir un futuro mejor para todos. Un futuro donde el amor siempre triunfe sobre el dolor, y donde el perdón siempre venza al rencor. Mientras organizábamos el centro cultural, encontramos un viejo diario escondido bajo las tablas del suelo del cobertizo. Estaba escrito con la letra de mi padre. Sus primeras líneas hablaban de Marina. Asterisco Marina. Su nombre es un susurro del viento, un eco de primavera que revive en mi alma. La conocí en el jardín botánico, entre rosas y jazmines. Ella recitaba a Neruda, yo me perdí en sus ojos color miel. Era mi sol, mi luna, mi universo entero. Asterisco. Continuaba describiendo su amor prohibido, las escapadas a la playa, las cartas clandestinas, los sueños compartidos de una vida juntos lejos de los prejuicios de la sociedad. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario se volvía más oscuro. Describía la presión familiar, las amenazas de desheredación, el miedo a perder a Marina. Asterisco, mi padre me dice que ella no es de nuestra clase, que no entiende nuestras costumbres, que es una soñadora ingenua. Intento explicarle que la amo, que es lo único que importa, pero él no me escucha, solo ve diferencias, prejuicios, obstáculos. Asterisco. Las últimas páginas eran desgarradoras. Relataba la noche del accidente, la llamada telefónica que le destrozó el alma, el dolor insoportable de perder a Marina. Asterisco se fue. Mi Marina se fue para siempre.
Me siento culpable, responsable de su muerte. Si hubiera tenido el valor de desafiar a mi familia, si la hubiera defendido con uñas y dientes, tal vez, ella seguiría aquí conmigo. Asterisco. Después de la muerte de Marina, mi padre se había encerrado en sí mismo. Se había convertido en un hombre taciturno y reservado, incapaz de expresar sus sentimientos. El diario era su confesión, su grito silencioso, su forma de mantener viva la memoria de su amada. Al leer el diario, entendí muchas cosas. Entendí por qué mi padre siempre había sido tan distante, por qué nunca había hablado de Marina, por qué me había dejado la llave del cobertizo. Era su forma de pedir perdón, de reconciliarse con el pasado, de liberarse de la culpa que lo había atormentado durante toda su vida. Compartí el diario con Andrés y Sofía. Ambos se emocionaron profundamente con la historia de mi padre y Marina. Decidimos incluir extractos del diario en la exposición que estábamos preparando para la inauguración del Centro Cultural. Queríamos que la gente conociera la verdad, que supiera del amor prohibido, del dolor silenciado, de la lucha interna de mi padre. La inauguración del Centro Cultural fue un éxito rotundo. Asistieron familiares, amigos, vecinos y representantes de la prensa local. La exposición sobre mi padre y Marina causó un gran impacto. La gente se conmovió con la historia de amor truncada, con la valentía de Marina, con el sufrimiento de mi padre. Andrés y yo dimos un discurso en el que hablamos de la importancia de la memoria, del poder del amor y del perdón, de la necesidad de romper con los prejuicios y de luchar por la igualdad. Al terminar invitamos a mi madre a subir al escenario. Ella, con lágrimas en los ojos, leyó un poema que Marina había escrito antes de morir. Asterisco, no llores y me voy antes de tiempo. Recuerda que viví con intensidad. Amé la vida, el sol, el viento, y en tu corazón siempre voy a estar. Asterisco. El silencio inundó la sala. Todos los presentes estaban emocionados, conmovidos por la belleza de las palabras de Marina. En ese momento, sentí una profunda conexión con mi padre y con ella. Sentí que su amor seguía vivo, que su legado trascendía el tiempo y el espacio, que su espíritu nos guiaba en nuestro camino. Después de la inauguración, muchas personas se acercaron a nosotros para contarnos sus propias historias de amor, de dolor, de pérdida. Descubrimos que no estábamos solos, que muchas personas habían sufrido en silencio, que muchas personas habían luchado contra los prejuicios y la discriminación. Entendimos que nuestro centro cultural no era solo un lugar de arte y de cultura, sino también un espacio de encuentro, de diálogo, de apoyo mutuo, un lugar donde las personas pudieran compartir sus experiencias, expresar sus sentimientos, encontrar consuelo y esperanza. Y yo, gracias a una llave de latón y al amor incondicional de mi familia, he encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde puedo honrar el pasado, vivir el presente, y construir un futuro mejor para todos, un futuro donde el amor siempre triunfe sobre el dolor, y donde el perdón siempre venza al rencor. A veces, cuando la noche es especialmente oscura, subo a la azotea de la casa, ahora Centro Cultural. Desde allí, puedo ver las luces de todo el pueblo, centelleando como estrellas en la tierra. Respiro hondo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Recuerdo la niña que fui, la que se sentaba en silencio en el cobertizo, observando a su padre trabajar. Una niña que anhelaba su aprobación, que buscaba una conexión que parecía inalcanzable. Esa niña ya no existe. Ha sido transformada por el tiempo, por la experiencia, por el amor. He aprendido que el amor no siempre se expresa con palabras. A veces, se manifiesta en pequeños gestos, en miradas silenciosas, en trabajos manuales realizados con dedicación. He aprendido que la aprobación no es algo que se busca fuera de uno mismo, sino algo que se encuentra en el interior, al aceptarse tal como es, con virtudes y defectos. He aprendido que la vida es un camino lleno de obstáculos, de desafíos, de pérdidas. Pero también he aprendido que es un camino lleno de oportunidades, de alegrías, de amor, y que lo importante no es evitar las caídas sino levantarse cada vez que uno tropieza, aprender de los errores y seguir adelante con valentía y esperanza. He aprendido que el pasado no se puede cambiar, pero se puede aprender de él. Se pueden sanar las heridas, perdonar las ofensas, y transformar el dolor en fuerza. He aprendido que el presente es un regalo, un tesoro que hay que apreciar y disfrutar al máximo. Y he aprendido que el futuro es una página en blanco, una oportunidad para crear la vida que uno desea vivir. Miro las estrellas en el cielo. Cada una de ellas es un mundo,
una historia, un universo entero. Y pienso en Marina, en su luz apagada demasiado pronto, en su espíritu libre que sigue vivo en mí. Pienso en mi padre, en su silencio atormentado, en su amor prohibido que ahora es un faro que guía mi camino. Siento una profunda gratitud por todo lo que he vivido, por las personas que han formado parte de mi vida, por las experiencias que me han transformado. Agradezco a Sofía por su amor incondicional, a Andrés por su apoyo inquebrantable, a mi madre por su sabiduría silenciosa. Y agradezco a mi padre por haberme dejado la llave del cobertizo, por haberme abierto la puerta a un pasado oculto que me ha permitido comprender mi presente y construir mi futuro. La llave ya no está en el cobertizo, la llevo siempre conmigo, un recordatorio tangible de la verdad y la libertad. El peso de la sangre sigue ahí, sí, innegable, pero ya no me hunde. Lo he aceptado, como parte de mí, de mi herencia. El filo del desprecio, también, es una cicatriz que ya no duele, un recordatorio de que la indiferencia y el prejuicio pueden ser vencidos por el amor, por la memoria, por el arte. El centro cultural está ahora lleno de vida. Las risas, las conversaciones y la música resuenan por las habitaciones. Los jóvenes artistas encuentran un espacio para expresar su talento y compartir sus sueños. Las familias se reúnen para disfrutar de exposiciones, talleres y conciertos. El legado de Marina y la redención de mi padre se palpan en el aire. Bajo de la azotea, con el corazón lleno de paz. Entro en el centro cultural y veo a Sofía, hablando animadamente con un grupo de jóvenes escritores. Andrés está en el jardín, enseñando a mis sobrinos a tocar la guitarra. La vida sigue, fluye, se renueva, coia. Me uno a ellos, sonrío. Sé que la niña que una vez fui, estaría orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Una mujer que ha encontrado su voz, que ha sanado sus heridas, que ha elegido amar y perdonar. Una mujer que ha construido un legado de esperanza. Niña quiere. Y al fin comprendo que la verdadera herencia no son las casas ni las fortunas, sino las historias que contamos, el amor que compartimos y los valores que transmitimos. Que el verdadero tesoro no está escondido en una caja de madera, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Un corazón capaz de amar, de perdonar y de construir un mundo mejor. La brisa nocturna me abraza con delicadeza, llevándose consigo los fantasmas del pasado y trayendo consigo la promesa de un futuro lleno de luz y de amor. Con la llave en mi bolsillo, y el legado en mi corazón, sé que estoy lista. Lista para seguir adelante. Lista para vivir plenamente. Lista para amar sin reservas. Lista para ser yo misma, por fin.